Bueno, buenos días. Bueno, primero que todo quería saludarlos a ustedes y también a toda la red del departamento que nos está viendo en este momento. Vamos a hablar hoy de la ruta materna. Esto, digamos, fue a solicitud pues, del mismo hospital, pues, que estamos haciendo una campaña de sensibilización en este aspecto. Creo que algunos tenían algunas dudas respecto a lo que eran las rutas de atención en salud. Entonces, pues para comenzar este espacio, yo quiero ponerlos en contexto de que esto es un programa del nivel nacional. Nace del gobierno nacional enfrentando unos aspectos específicos en salud. Se crean unos modelos de atención en salud que se llaman MIAS. Y para poder desarrollar esos modelos de atención en salud, se diseña una estrategia en las cuales se hacen unas RIAs, que son las rutas integrales de atención en salud. Dentro de esas rutas de atención en salud, se priorizaron 16. Y de esas 16 se les dio un espacio especial, digamos, a unas de mayor importancia, dentro de las cuales está la nuestra, que es la ruta integral en salud a la maternidad. Debido a esto, digamos que este diseño nace desde el Ministerio de Salud, y en el Ministerio de Salud se hace como una matriz de lo que debería ser el programa a nivel país. Se hace un esqueleto, entonces debe tener estos aspectos y después se le entrega la responsabilidad al nivel departamental para que los departamentos, de acuerdo a sus necesidades específicas, tanto de población como de prestador de servicios de salud, haga un análisis de su situación en salud y de ahí parta la manera de cómo va a implementar la ruta. Entonces los departamentos hacen una ruta propia, adaptada a sus necesidades. Esa ruta que hizo el departamento de Cundinamarca nos tocó a nosotros como hospital, nos dieron la responsabilidad de desarrollarla y se hizo durante el año 2016. Ahora, esa ruta que está para todo el departamento, entonces ahora toca bajarla a los sitios donde se va a prestar como tal el modelo de atención en salud y empieza pues por los hospitales, las EPS, los aseguradores, incluye e involucra, como vamos a ver, a todo el sistema de salud. Pues como ya les había dicho, que es una ruta que busca integrar la atención en la salud materna a nivel de todo el departamento. Cundinamarca es un departamento grande, tiene 116 municipios y también es un departamento que tiene, Cundinamarca es tan grande que puede ser del tamaño de un país de los de Centroamérica. Entonces, tiene una población enorme, además de que el distrito capital pues está en toda la mitad y a pesar de que no hace, digamos, en la parte administrativa parte de la estructura del departamento, pues influye sobre todo porque pues queda muy cerca y genera problemas también, sobre todo en la parte de atención en salud. Entonces, pues dentro de la división geográfica está dividido, los 116 municipios se agrupan en unas provincias, son 15 provincias y la Secretaría de Salud ha tratado de meter esta parte de la atención en salud en unas subredes de atención. Entonces, la subred norte, la subred sur, la subred centro y las partes de oriente y occidente. En cuanto a nosotros como hospital, entonces, ya les había contado que tenemos la responsabilidad de haber hecho la ruta en el año 2016 y pues yo pues quiero más o menos explicarles de una manera fácil qué es la ruta. La ruta simplemente es un modelo de atención y ese modelo de atención involucra a todas las
partes que tienen que ver con la salud. Digamos, la integralidad de esto es lo más importante. O sea, involucra desde las personas que aseguran a la paciente, o sea, las que reciben a esos pacientes que tienen una responsabilidad con ese grupo de personas que están recibiendo. Estamos hablando de personas, mujeres en edad fértil o que están embarazadas y que desde ese momento deben empezar a caracterizar su población. ¿Qué es caracterizar la población? Es decir, este paciente que yo tengo asignado vive en tal parte, tiene tales condiciones, tiene servicios públicos, trabaja en tal lado. Todo eso hace parte de la caracterización. A nivel de los municipios se han creado también unas personas muy importantes que son las gestoras de vida. Les dicen o se llaman GEVIS, que son como homólogas a las antiguas promotoras de salud y cumplen una labor muy importante desde la comunidad con todas estas personas que están involucradas en este grupo de atención. Entonces, y también involucra a todos los hospitales, a todos los aseguradores, e involucra tanto el sistema de la atención como de la garantía de que se pueda prestar y de que no se coloquen barreras a la atención de estas pacientes. Para esto entonces se hace una metodología para poder construir la ruta, para poder construir este modelo de atención. Entonces, básicamente, si nosotros nos ponemos a ver qué se hace, se trata de coger lo que hay a nivel del mundo en cuanto a la mayor calidad de atención en salud en este aspecto y con niveles de evidencia basados en una metodología específica, tratar de hacer ese modelo de salud. De tal manera que es un modelo de salud que está montado en un sistema de garantía de la calidad. El fin es prestar la mejor atención a ese binomio madre-hijo con el fin de garantizarle que se disminuyan al máximo los riesgos y que se obtenga un recién nacido sano. Es, digamos, el sentido de la ruta. ¿De dónde nace esto? Esto nace, digamos, o viene desde la Constitución Política de 1991, donde Colombia se vuelve un Estado social de derecho y entonces los pacientes y todos empezamos a hablar de derechos y desde ahí empiezan, digamos, a salir determinadas premisas, garantizar los derechos humanos, permitir el desarrollo humano, ampliar, digamos, la posibilidad de que la gente se desarrolle libremente. En cuanto a la salud, promover el desarrollo humano, garantizar el derecho a la salud y garantizar la cobertura. Si ustedes se ponen a ver la Ley 100, que muchas veces la criticamos porque ha cambiado, digamos, nuestro sistema de atención, así como ha tenido cosas malas, digamos, en la parte de administración, ha tenido cosas, digamos, muy buenas, que nosotros, digamos, los que hemos tenido la posibilidad de estar en los dos sistemas, hemos visto. Hoy en día prácticamente todo el mundo en Colombia está asegurado. De pronto no se han podido, digamos, garantizar las cosas, pero mucha gente tiene acceso a la salud, ¿sí? Y eso es una cosa, pues, bien importante. Para esto se han hecho, digamos, algunas leyes que han ido enmarcando, digamos, todo el modelo y todo el contexto desde la parte documental y política de lo que se quiere hacer, digamos, con estos modelos de salud que parten desde la Ley 100. Y digamos que dentro de los más importantes están el plan decenal de salud y la ley estatutaria de la salud. Esto va cambiando año a año y las cosas se van actualizando. Hay unos compromisos que ha adquirido el país, como los compromisos del milenio, todos los países, pues, latinoamericanos, que tienen unos indicadores que hay que afectar, que tienen que ver directamente, digamos, en el caso nuestro, con la mortalidad materna y con la morbi-mortalidad perinatal. Bueno, en este plan decenal de salud del 2012, que abarca desde el 2012 hasta el 2021, se adquieren una serie de compromisos y también
pues hay unos objetivos estratégicos, unas metas y un abordaje a la salud. ¿Y esto qué busca? Pues el goce efectivo de los derechos a la salud, mejorar las condiciones de vida, disminuir la mortalidad o la incapacidad que sean evitables. Entonces, si nosotros ponemos esto en el contexto de la materna, pues la mayoría de las muertes maternas son evitables. Si nosotros vamos a las estadísticas, la mayoría de nuestras pacientes se mueren por cosas como la sepsis, la hemorragia obstétrica, ¿sí? Las infecciones urinarias, que aunque digamos parezca grotesco, es una causa importante de mortalidad materna y son factores que bajo unos esquemas terapéuticos y ciertos modelos de atención se pueden evitar y disminuir considerablemente. Hay unas metas estratégicas que tienen que ver con equidad, determinantes sociales y tratar de disminuir la enfermedad. Los determinantes sociales es cómo vive la gente, o sea, en qué condiciones, lo que habíamos dicho un poco antes, digamos, todas las personas vivimos diferentes, estamos organizadas por estratos, desafortunadamente algunos tienen más, digamos, disponibilidad de los servicios públicos y de todo lo que tienen, y otros no tienen nada. Entonces, pues hay que tratar de caracterizar toda esta población para poder mirar cómo se puede hacer que la salud sea efectiva. Y el abordaje de la salud por dimensiones transversales. Entonces, fortalecer las autoridades sanitarias y hacer una gestión diferencial en las poblaciones que son vulnerables. Bueno, esto es, sigue siendo parte del plan decenal de la salud, incluye la salud ambiental, la sexualidad y los derechos reproductivos, la seguridad de la alimentación, la convivencia social, la vida saludable, disminuir las enfermedades transmisibles, los planes de salud pública en emergencias y desastres y la salud en el entorno laboral. En eso se ha avanzado mucho, digamos, en la documentación. Ustedes pueden conseguir en internet documentos importantes que hablan, digamos, de todos estos temas, pero llevarlos a la práctica es un poco, digamos, más difícil. Y ciertas líneas operativas que incluyen la gestión en salud pública, la gestión del riesgo y la promoción de la salud. La ley estatutaria que salió en el 2015 y que ustedes han venido oyendo todos los años que hay que reformar el sistema de salud, que hay que reformarlo, y esto salió de unas reformas de esas, y es muy reciente, y trata de, digamos, de ser más amplio el sistema de beneficios para los pacientes de la salud, tratando de disminuir los costos. Yo digo, uno se pregunta cómo se puede hacer eso. Hoy en día, digamos, nosotros tenemos un sistema de salud que está desbordado, o hace algunos años estaba completamente desbordado porque, digamos, teníamos un plan obligatorio de salud que era muy básico, que excluía muchas cosas, pero que por medio de los comités técnicos científicos, prácticamente a partir de las tutelas, se tenía que autorizar todo. Entonces la plata que estaba en el FOSIGA se acabó, el sistema empezó a tambalear, porque a pesar de ser muy limitado, el plan obligatorio de salud, se tenía que autorizar todo. Entonces sacaron la ley estatutaria de la salud, y la ley estatutaria de salud amplía ese plan obligatorio de salud, ¿sí? Pero entonces disminuye un poco la posibilidad de que la gente pueda acceder, digamos, a tratamientos que son, que se venían autorizando por comités técnicos científicos, y que esto, digamos, controle un poco, digamos, ese gasto, pero que también le da a la gente la oportunidad de tener una mayor cobertura con su sistema. A nosotros nos tocan varias cosas, por ejemplo, abre la puerta en la parte de la atención materna al tratamiento de los procesos que tienen que ver con las fallas de la reproducción. Entonces, eso estaba excluido en el plan obligatorio de salud, que es un ejemplo, y con la ley estatutaria de salud se incluye y se abre la posibilidad de que se puedan prestar este tipo de servicios. Entonces, ¿qué
¿Qué trata esto? Pues hacer que todo el sistema funcione como un engranaje que provea integralidad a los servicios de salud y que el servicio sea completo, desde la prevención hasta la rehabilitación, ¿sí? La reducción de las desigualdades, actuando sobre los determinantes sociales en la salud, la obligatoriedad del Estado en garantizar también la disponibilidad de la salud en todo el territorio, sin importar que sean regiones marginadas. Yo les quiero poner ejemplos que nos pasan, digamos, estábamos hablando de Cundinamarca, que era muy grande, toda esa cosa, pero es muy cerca del gobierno central, es muy cerca de donde todos vivimos acá, todos hemos ido a todos los pueblos de Cundinamarca, ¿sí? Y tenemos unos problemas en salud que parece que fueran de otras partes. Entonces, por ejemplo, sin poner nombres específicos, les voy a dar un ejemplo. Una paciente, por ejemplo, que empieza su gestación, vive en un pueblo de Cundinamarca. Ella requiere una atención en un mayor nivel de complejidad al que le puede prestar su pueblo donde reside. Entonces, el sistema tiene una atención de alto riesgo en la cabecera municipal. Pero a pesar de estar en Cundinamarca y no quedando tan lejos de ese sitio, por la falta de vías de acceso adecuadas, esta señora para poder llegar a ese sitio tiene que coger 3 buses. El valor de cada bus, porque son buses intermunicipales, ¿sí? En promedio 20.000 pesos. No puede ir sola, porque le toca que alguien la acompañe, entonces le pide el favor a la mamá o que la acompañe, entonces son 40.000 pesos por trayecto, para poder ir al sitio donde le corresponde la atención por su nivel de complejidad de la patología materna que tiene. Entonces son 3 trayectos de 20.000 pesos, son 60.000 pesos, por la ida y por la venida otros 60.000, son 120.000 pesos. Y mucha gente pues no tiene, digamos, esta disponibilidad de dinero para ir a cumplir con una cita de alto riesgo. Y estamos hablando de procesos reales que se viven en el departamento. Entonces, ¿qué pasa con estas pacientes? Y que esto nos afecta a nosotros acá. Nosotros vemos aquí pacientes todo el tiempo. A nosotros, pues por nuestro nivel de complejidad, nos tocan pacientes de altísimo riesgo, pero vemos como pacientes que dice uno, y uno dice acá, no, pero ¿cómo puede ser que esta paciente con esta patología, que debería estar siendo vista en una institución como esta, desde el primer control prenatal o apenas se identifica, sigue siendo vista en el pueblo, en el hospital de primer nivel? Pues son este tipo de cosas las que hacen que las pacientes no puedan ser atendidas en los niveles que les corresponden. Entonces, el Estado tiene la obligatoriedad de tener la disponibilidad de estos servicios aún en zonas marginales. Y la otra cosa es dar una oportunidad adecuada, una continuidad en la atención y hacer la atención sin dilaciones e interrupción por razones económicas o administrativas. En esto también tenemos muchas falencias. Entonces, por ejemplo, hay varias cosas que pues yo no soy técnico y no lo puedo decir con los nombres técnicos, no lo manejo, pero es lo que sucede el día a día. Entonces, por ejemplo, tenemos una paciente acá, nos la mandan de un municipio lejano de Bogotá, que queda a Cundinamarca. Tenemos municipios que quedan a más de 2 horas por carretera. Entonces, la señora viene acá para una atención de alto riesgo. Entonces, le autorizan toda la atención del paquete de alto riesgo. Nosotros la vemos acá, ¿sí? Y dentro de lo que le tenemos que tomar para su atención por la consulta externa, tenemos que ordenarle un cuadro hemático, que es del primer nivel. Entonces, le autorizan todo el paquete de la atención del alto riesgo y el cuadro hemático le toca devolverse al pueblo a tomarse el cuadro hemático porque no está autorizado acá. Entonces, digamos que esas cosas son las que tenemos que mejorar para que la atención sea efectiva, porque hemos hecho muchos esfuerzos en determinados puntos, pero la atención sigue siendo deficiente. Entonces, eso es lo que toca tratar de mejorar. El Ministerio de Salud y la Protección Social, dentro del marco de la Ley Estatutaria de la Salud,
así como las demás leyes vigentes, definirá la política en salud que recibirá la población residente en el territorio colombiano, la cual será de obligatorio cumplimiento para los integrantes del Sistema General de Seguridad Social en Salud y las demás entidades que tengan a su cargo acciones en salud en el marco de sus competencias y funciones. De tal manera que las rutas, cuando nosotros empezamos a trabajar en esto, la mayoría de las personas pensaron que una ruta era hacer un flujograma, ¿sí? Yo mismo, o sea, cuando la primera vez un flujograma donde digan, la paciente llega al hospital de la Samaritana por tal sitio, entonces de ahí se tiene que desplazar a tal, eso era, no, la ruta es una cosa muy compleja porque tiene una metodología específica y hay que hacer, digamos, muchos puntos de inflexión para dar las soluciones y involucra reuniones, mesas de trabajo para llegar a y concertaciones entre los diferentes actores. Y también tiene temas de infraestructura que son difíciles, digamos, a veces de superar. Sin embargo, pues estos modelos están diseñados no para que lleguen y se implementen de una vez. Esto es lo que hay que hacer y toca hacerlo, porque el gobierno nacional es consciente de que no hay la disponibilidad de recursos para poder hacer esto de un solo envión y decir, tenemos que hacer esto y toca hacerlo. No, la idea de esto es empezar a trabajar con lo que nosotros tenemos e ir creando las necesidades, porque dentro de esas reuniones que hay que hacer, se hacen reuniones con todos los niveles. Prácticamente es un modelo de atención que empieza a funcionar y no se acaba. Entonces, si nosotros tenemos dificultades en la parte de infraestructura, pues lo importante es identificarlas. Mire, para poder hacer esto, tenemos que hacer estos cambios. Entonces, cuando ya se logra tener eso identificado, entonces hay que hacer unas propuestas para poder conseguir los recursos que se necesitan para poder generar esos cambios. Pero la idea es que esto empiece a funcionar de una manera diferente. En cuanto a los enfoques pues enfoca todo, el curso de la vida, la diferencia de género, los derechos y lo relacionado al desarrollo del ser humano. Esta es una gráfica, digamos, es como de reflexión para todos nosotros, o sea, digamos, tenemos cosas como estas, que simplemente es una gráfica con glóbulos rojos que quiere como tratar de expresar la importancia que tiene la hemorragia obstétrica dentro del contexto que nosotros trabajamos en el día a día como ginecólogos obstetras, y recordar que se nos siguen muriendo hoy en día las pacientes por hemorragia obstétrica. Entonces, hay luchas que nosotros no debemos dejar de dar. La ruta materna que nosotros diseñamos para el departamento incluye una parte muy importante de educación. Y nosotros queríamos ahí una educación con un nivel de recordación. Porque es que nosotros no podemos exigirle a las personas que estén preparadas para ciertas cosas si no tienen el entrenamiento. Y la mayoría de las veces que pasan este tipo de cosas y que las pacientes se empiezan a complicar, tienen que ver también con la frecuencia que las personas que trabajan en esos medios atienden ese tipo de pacientes. Es diferente una persona, por ejemplo, que trabaja en un hospital del nivel de este hospital, que todos los días se enfrenta a pacientes con hemorragia obstétrica y que tiene básicamente todas las ayudas para poder tratarla de una manera adecuada, a que se enfrente con una hemorragia obstétrica un médico rural, donde de pronto en todo el año nunca vio una materna, porque en su sitio de trabajo no le tocó, que había más pediatría, más medicina interna, más de otros casos, y preciso le llegó la urgencia del parto y esa única paciente le hace una hemorragia obstétrica. Entonces, como no está trabajando en eso periódicamente, así lo haya hecho 10.000 veces durante su entrenamiento, hay cosas que no va a tener claras. Entonces nosotros ahí diseñamos un programa con unos niveles de recordación importantes.
Esta otra gráfica, que de pronto muchos la conocen porque la fotógrafa es muy reconocida en cuanto a las fotografías, digamos, infantiles, es de un niño prematuro. Entonces, ahí lo están comparando la mano de una persona y con el niño prematuro que se ve tiernamente puesto encima de la mano de esta persona, pero resulta que los niños prematuros tienen 10.000 dificultades. O sea, nosotros no deberíamos dejar que ningún niño llegara a esto, a una prematurez extrema, porque es que el niño prematuro que pesa menos de 2.000 gramos, todos los que pesan menos de 2.000 gramos van a requerir más de un mes en la unidad de cuidado intensivo, ¿sí? Con los programas Canguro, ¿sí? De pronto logran salir un poquito antes, pero digamos que el límite de pesos que tengan 2.000 gramos. Y es difícil, digamos, nada más para los padres tener el nivel de poder estar todos los días pendientes, las visitas, la leche que necesitan, todas estas cosas, y los problemas que enfrentan, las deficiencias de migración neuronal, el aumento en la parálisis cerebral, la enterocolitis necrotizante, ¿sí? Las infecciones de toda índole a la que están expuestos por estar en un medio adverso, ¿sí? Y los niveles, digamos, de pronto, en algunos casos, cognitivos que no pueden que algunas personas que nacen prematuras se desarrollen normalmente y que tengan problemas para toda su vida y que terminan siendo una carga, si lo vemos a largo plazo, para la misma sociedad. Entonces nosotros deberíamos tener cómo poder trabajar, y hay los medios para tratar de disminuir, digamos, la cantidad de niños que nacen prematuros, que ha sido una cosa que no se ha podido, digamos, combatir efectivamente en el país. Entonces, el marco estratégico de cómo funcionan las rutas. Están las entidades territoriales, la IPS con la red que tienen y las EPS. Ahora, en el centro vemos que nosotros tenemos zonas urbanas, zonas rurales y zonas rurales dispersas, donde en un territorio muy grande de pronto solo hay una familia viviendo. Hay que hacer la diferenciación de todas estas personas, hay que hacer una gestión y valorar el riesgo y garantizarles la atención primaria, la salud familiar, y tratar de hacer programas de cuidado de la salud. Ahora ya hablando específicamente de la ruta como tal, entonces vamos a hablar de los hitos. La ruta, digamos, involucra todo. Los hitos son los momentos de atención. Entonces, si nosotros desplegamos la ruta en una sola gráfica, es bastante grande, compleja, la hemos dividido por cada uno de los hitos para poderla ver un poco más fácil, y esto tocaría con el tiempo ampliarlo para en cada charla hablar de uno de los hitos, y habrá hitos que se tomarán más de una sesión por lo extensos que son. Entonces, en cuanto a los derechos sexuales y reproductivos, entonces todos los pacientes tienen unos derechos sexuales y reproductivos que la mayoría de las personas desconocen. Entonces tenemos la obligatoriedad de empezar por ahí. Entonces, si ustedes han visto aquí en el hospital, se están haciendo unos videos que se colocan periódicamente que hablan de estos derechos sexuales y reproductivos. Tenemos también que poner personas a que aprovechen los grupos que están sentados en las zonas de espera para que les hablen de esos derechos sexuales y reproductivos a las personas. Hay un plan de intervenciones colectivas que le corresponde digamos, a los municipios, y un plan de beneficios individuales para los departamentos, y también en esto hay asesoría, educación, hay programas individuales, los cursos para la maternidad y la paternidad responsables, ¿sí? La asesoría en educación grupal, la maternidad y la paternidad segura, redes comunitarias, zonas de escucha. Esto involucra muchas cosas. Involucra, por ejemplo, la planificación familiar, o ahora lo que se habla de planificación familiar con métodos que sean seguros y efectivos, ¿sí? La dispensación, por ejemplo, de preservativos, pero lo más importante, llegarle, digamos, a las comunidades más vulnerables como los adolescentes,
y ver qué problemas tienen y por qué están quedando en embarazo. Yo no sé si ustedes han visto de un profesor en Soacha que está ahorita postulado para un premio enorme porque logró reducir en su población los embarazos en adolescentes a 0, ¿sí? Entonces, digamos, para eso entonces se han creado zonas de escucha, se le ha tratado de aumentar la información a la comunidad, jornadas de salud, rehabilitación basada en la comunidad y la caracterización y la canalización de estas personas. No lo vamos a hacer, digamos, muy amplio, lo de hoy es como a manera informativa. Tenemos la consulta de medicina o enfermería, la consulta preconcepcional. Resulta que nosotros en la mayoría de los sitios que fuimos no encontramos consulta preconcepcional y muchos de los problemas nacen desde ahí. O sea, la gente no tiene acceso a una consulta antes de quedar embarazada. ¿Por qué no tiene acceso? No existe un código CUPS para la consulta preconcepcional. Entonces, al no existir un código CUPS, no hay una facilidad para poder cobrar esta consulta. Entonces, en algunos sitios la tenían y la cobraban como una consulta normal, pero realmente no existe. En el hospital estamos trabajando en crear un código CUPS y en tratar de montar, digamos, esta consulta preconcepcional para algunas de las pacientes de alto riesgo que nos llegan acá con interés de procreación desde antes de quedar en embarazo. Entonces, digamos que en esta consulta se debe valorar la intención reproductiva, valorar el estado nutricional, que es una de las también dificultades que nosotros encontramos. Todas las pacientes deben tener una valoración nutricional, las pacientes embarazadas. No hay el suficiente número de nutricionistas en Colombia para atender todos los sitios que hay en esta disciplina. Entonces, digamos que es difícil. La valoración del estado nutricional, la valoración psicosocial, la valoración de los derechos sexuales y reproductivos y la identificación y la clasificación del riesgo antes de la concepción. Asesoría para la adolescente con intención reproductiva, educación para la salud, educación individual, educación grupal, los esquemas de vacunación, los laboratorios previos al embarazo, la atención a la familia y a los cuidadores y la asesoría y manejo de la pareja con riesgo de infertilidad, que es algo nuevo y novedoso porque esto no existía y digamos es una cosa a la que los pacientes tienen derecho, se deben valorar los riesgos y se debe hacer el acompañamiento para el abordaje de estas pacientes. Muchas parejas tienen problemas de infertilidad y digamos que haciéndole una aproximación de este tipo y haciéndoles una charla inicial, a estas parejas se logra un porcentaje importante, casi el 25%, que sin ningún tipo de tratamiento se embaracen, ¿sí? Entonces, son cosas con las que hay que empezar a trabajar. La atención prenatal. La atención prenatal ya nos genera, digamos, unos desafíos importantes porque involucra muchas cosas que no tenemos, que toca crearlas, que toca crear un equipo de manejo interdisciplinario para que la paciente no tengamos nosotros, la idea es que la paciente no venga, hoy tome la cita con el psicólogo, mañana venga la cita con el odontólogo, pasado mañana, entonces venga, porque se le vuelve un tormento. Entonces la idea es que la paciente pueda llegar y que la consulta sea integral y que nosotros tengamos la disponibilidad de todos estos profesionales para la consulta y que la paciente en una sola vez que visite el hospital tenga la oportunidad de salir con todas las visitas. Entonces la consulta de ginecobstetricia, la valoración del estado materno-fetal, la valoración del estado nutricional, la valoración del riesgo psicosocial, la valoración de los derechos sexuales y reproductivos y la identificación y la clasificación del riesgo. La consulta con odontología, valorar las estructuras dentomaxiliares, aplicar flúor, aplicar sellantes y realizar el detatraje. La asesoría sobre interrupción voluntaria del embarazo, la consulta con psicología, valorar los sucesos vitales y su influencia en la salud, la educación para la salud, educación individual, educación grupal, identificación de las complicaciones obstétricas,
las emergencias obstétricas y los laboratorios que estas pacientes necesitan. Consultas con nutrición, valorar el estado nutricional y identificar prácticas protectoras para la lactancia materna. Después nos viene el otro reto, y que esto tiene que ser de acuerdo a los niveles de complejidad de cada una de las instituciones, que es adaptarnos a la humanización del parto. Entonces, ¿por qué digo que diferentes las instituciones? Va a ser diferente la atención del parto en un hospital de primer nivel, donde una paciente llega sin ningún riesgo, que no tiene, que según estas nuevas prácticas, podría estar inclusive sin ser canalizada, a una paciente que tenemos nosotros hospitalizada acá en la unidad de cuidado crítico obstétrico, que está invadida con sonda vesical, con catéter de presión venosa central, etcétera, etcétera. Y esto empieza, digamos, con la consulta obstétrica, la valoración de la evolución del trabajo de parto, la valoración del bienestar fetal, la identificación y la clasificación del riesgo materno-perinatal, que si ustedes ven, en todos los puntos de la ruta y en cada uno de los puntos de atención quedó la valoración del riesgo, porque vemos que es una falla importantísima. Entonces, nosotros para esto estudiamos los COEs de muchos casos de morbilidad materna, de mortalidad perinatal y de mortalidad materna, y nos dimos cuenta que era un factor común que no se valoraba el riesgo. Entonces la paciente simplemente llegaba al día de la urgencia y nunca había tenido una valoración juiciosa del riesgo. Entonces una cosa que es importante. La atención del parto, la educación para la salud, educación individual y educación grupal. Lo mismo, la identificación de las complicaciones, las emergencias y los laboratorios. En cuanto a la atención, entonces, son muchas cosas las que involucran el parto humanizado y no me voy a detener en esto, sino simplemente va a ser a manera de ejemplo. La idea de esto es que la paciente se sienta lo más a gusto posible, que todo el tiempo esté acompañada con un familiar, que el familiar también esté como cómodo con la atención. Entonces hay que organizar unos cubículos donde pueda estar la pareja, donde puedan estar sentados en unas poltronas cómodas, donde no se tenga necesidad de canalizar, sino que puedan estar ahí, se pueda desde que no se tenga la necesidad, donde tengan otras alternativas, siempre haber la disponibilidad de la analgesia peridural, ¿sí? Y siempre previa a la evaluación médica, si estas pacientes pueden lograr mejor su trabajo de parto, utilizando, digamos, algunas técnicas nuevas que tienen que ver con la parte de la fisioterapia, como la utilización de balones, ¿sí? Para hacer ejercicios, lo pueden hacer mientras están desarrollando el trabajo de parto, y este tipo de cosas les van a ayudar a mitigar el dolor y a que el trabajo de parto se desarrolle más fácilmente. También hay bandas elásticas, diferentes cosas, e implica inclusive la atención del parto. Este sistema es tan ambicioso, por decirlo así, que involucra, digamos, hasta cómo tienen los partos las comunidades indígenas, porque es que nosotros los médicos estamos formados de una manera que nos toca, digamos, para poder llegar a esto, cambiar nuestros paradigmas en la formación. Siempre hemos visto a la paciente acostada en una camilla de trabajo de parto, y resulta que nosotros somos un país muy diverso, donde tenemos una cantidad de comunidades. Entonces, si llega una indígena que va a tener el parto y ella está acostumbrada a que los partos los atiendes colgada de un árbol o de una hamaca, entonces hay que tratar de que el parto se dé en estas condiciones donde no se ve afectada su cultura. Entonces los hospitales que están trabajando en esto, porque la gente, digamos, de pronto se admira y dice, eso es imposible de hacer. Conocimos también hospitales donde lo están haciendo, y hacen todo. O sea, tienen los cubículos, tienen sus poltronas reclinables, la gente está ahí hablando con su familiar todo el tiempo, pasan al salón donde están el trabajo con las bolas, pasan a la parte donde están la parte de las bandas elásticas, les tienen la parte de la aromaterapia, la parte de la musicoterapia, todo. Entonces, sí es posible hacerlo, y depende más
que todo, digamos, de cambiar ese tipo, digamos, de cultura, de la atención del parto y proporcionarle los beneficios que tiene el parto humanizado a las pacientes. Ahora, en sitios como el que nos compete a nosotros, que tenemos una paciente que está invadida por todos lados, tiene que ver más con dejar a que el paciente participe de esta actividad, que pueda entrar, tratar de cambiar la infraestructura para que las habitaciones tengan la mayor privacidad, para que el familiar pueda acompañar la mayor parte del tiempo a esta persona que está hospitalizada en la parte del trabajo de parto y que también la pueda acompañar en el parto. También involucra la atención en el puerperio, la consulta de ginecobstetricia, la valoración de la mujer en el puerperio, la valoración estricta del sangrado uterino, la valoración de los derechos sexuales y reproductivos nuevamente y la asesoría en la lactancia materna. La consulta de anticoncepción post-evento obstétrico, la provisión del método anticonceptivo elegido, la educación para la salud, la educación individual y la educación grupal. Complicaciones, identificación de complicaciones obstétricas, emergencias obstétricas, laboratorios específico para este grupo. Nosotros, aquí también hay fallas. Hemos asistido a COES donde por no usar el método, o sea, a estas pacientes hay que seguirlas. Las pacientes, por ejemplo, que vienen a nuestro hospital, que son de altísima complejidad, no podemos atenderles el parto y dejarlas que se vayan y ya, porque esas pacientes hay que hacerles un seguimiento porque de pronto llegan a su sitio de primer nivel de atención donde deberían ir perfectamente contrarremitidas y allí en este sitio de primer nivel no tienen la disponibilidad de la historia que tenemos acá, no saben los riesgos que tuvo la paciente aquí durante el parto y de pronto, ¡prum!, le dan un método anticonceptivo que estaría contraindicado para esa paciente y nos ha pasado, ¿sí? Y resulta esa paciente con una trombosis masiva y finalmente con un evento obstétrico que puede terminar inclusive con la muerte materna. Y finalmente, pues la educación, la atención del recién nacido, la atención por pediatría, digamos que dentro de la ruta, como nosotros no somos expertos en este tema, esta parte la desarrolló pediatría, pero involucra unos cambios también enormes y un desafío para el sistema de salud, porque aquí se trata, digamos, de incluir laboratorios que impliquen la búsqueda de todas estas enfermedades genéticas que se puedan descubrir recién nacido el niño para poderlos tratar a tiempo, ¿sí? Y involucra pues un gasto adicional en este aspecto. La adaptación neonatal inmediata, el tamizaje de los errores innatos al metabolismo, las valoraciones de las malformaciones congénitas, la identificación de la clasificación del riesgo neonatal, la educación para la salud, tanto individual como grupal, y buscar también las complicaciones, las emergencias, los laboratorios y la vacunación. Bueno, me quiero detener acá un segundito, y es en lo siguiente. Aparte de estos hitos o momentos de atención, también se identificaron otras cosas. Yo les decía que la ruta era muy ambiciosa en un programa de educación, porque vemos que ahí hay una parte importante que hay que afectar. ¿Para qué? Para mantener a todo nuestro personal de médicos, enfermeras, camilleros, bacteriólogas, trabajando en dos aspectos. Uno, en una educación continuada, todo el mundo, que todo el tiempo genere una recordación, que es lo importante, o sea, hacer como los bomberos. Los bomberos no están apagando incendios todo el tiempo, pero cuando no están apagando los incendios, están entrenando para que cuando se presente lo puedan hacer con la debida capacidad. Entonces, digamos, con la parte de educación nosotros queremos llegar a eso. Y lo segundo es el fortalecimiento, en la parte educativa, el fortalecimiento del trabajo en equipo. Porque nosotros vemos cómo en los hospitales se generan grupos, casi que individuales de trabajo, dentro de colegas. O sea, nosotros lo que tenemos que buscar es el bien de la paciente y no los bienes individuales por servicios o por grupos de población. Y esto hay que trabajarlo para poderlo corregir. Entonces, se tienen que crear equipos multidisciplinarios que funcionen, que uno le diga a la enfermera, oiga, me tiene que traer tal cosa y eso esté ahí ya, ¿sí?
que la parte de la anestesia trabaje al tiempo con el ginecólogo, que el pediatra antes de que el niño nazca esté informado de qué es lo que tiene ese niño para poderle proporcionar la mejor atención. Entonces, digamos que eso es un punto importante para trabajar. Y hay otras cosas que salen paralelas a la ruta, como es todo el sistema de referencia y contrarreferencia, que hay que impactarlo grandemente. Dentro de la ruta inclusive pensamos proponer que se hiciera un club materno perinatal específico. ¿Por qué? Porque vemos que hay muchas dificultades. Nosotros hemos tenido acá pacientes, por ejemplo, que vienen de un municipio que está a 2 horas en carro, ¿sí?, de este hospital, y que se demoran 12 horas o más para llegar, con patologías complejas. Entonces, ¿dónde estamos utilizando nosotros los recursos de una manera, digamos, inteligente y por lo menos como debe ser? Donde a los pacientes hay que clasificarles el riesgo y la urgencia del traslado, y eso debe quedar en la hoja desde que se hace la hoja de la remisión, y debe haber unos tiempos, y esos tiempos se tienen que respetar. Entonces, por ejemplo, si yo voy a trasladar a una paciente que es urgente, ¿en cuánto tiempo la tengo que tener en un hospital del máximo nivel? ¿En 1 hora? ¿Sí? ¿Sería el tiempo prudente? ¿En media hora? Entonces, hay que montar otros sistemas y mirar otras maneras de cómo transportarnos pacientes. Y hay que cumplir los tiempos. Y si toca 1 hora, pues toca traerla en avión. Ah, que es que está en Girardot. Pues sí, toca traerla en avión de Girardot acá para que pueda llegar acá y que ese binomio se beneficie de la atención, ¿sí? Y no dejar hasta cuando la paciente ya tiene una cantidad de complicaciones que le va a repercutir para toda su vida. Entonces, también se hicieron unos ajustes y unos puntos importantes en todas estas cosas. Y finalmente, pues simplemente pues agradecerles la atención y dejar esto como un granito de que es algo que toca empezar a pensar, de que esto está metido dentro de la normatividad vigente que tiene el país, de que van a seguir oyendo hablar de las rutas maternas y seguramente pues la idea es empezar a trabajar de esto y empezar a construir estos modelos en los sitios donde nosotros trabajamos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los asistentes por su participación hoy. También a las personas de la red que nos están acompañando vía Facebook Live en este momento, gracias por su participación. Les recuerdo que esta charla magistral, el video queda publicado en nuestra página de Facebook, ese Hospital Universitario de la Samaritana, y también en nuestro canal de YouTube, para que por favor se suscriban y puedan acceder a la información y la puedan compartir. Gracias a todos, feliz día. Gracias.